Con su venia, diputado presidente. Adelante. Hemos analizado los alegres números que nos presenta cada año el Ejecutivo Federal. Para el ejercicio fiscal 2023, el Gobierno federal se ha propuesto ejercer un gasto del orden de más de 8 billones de pesos, es decir, 1.211.000 millones más para este año de incremento en comparación con el año anterior, de los cuales, mediante la Ley Federal de Ingresos, se pretende que mayoritariamente este dinero salga de dos rubros. Primero, los ingresos tributarios. Segundo, el financiamiento. De ingresos tributarios se pretende recaudar más de 4 billones de pesos, es decir, más de la mitad de todos los ingresos que se tienen proyectados para el año 2023. Vendrán de los impuestos que se cobran a todas las y los mexicanos. Y el impuesto que más se cobra a la ciudadanía y del que se obtendrá el mayor porcentaje de recaudación es el impuesto sobre la renta, que representa el 54.3% del total de ingresos tributarios que pretende cobrar el gobierno a las y los trabajadores de este país. Siguen siendo las y los trabajadores formales de este país, es decir, a aquellos a los que se les retira un porcentaje de sus sueldos, quienes sostienen la economía de nuestro país. Son aquellos que son menos apoyados con asistencia del gobierno cuando pierden sus trabajos. Según el INEGI, tan solo en el segundo trimestre de este año se han perdido 1.9 millones de empleos, ingresos por IVA de 30.7%, ingresos por IEPS de 10.52%. De los ingresos por financiamiento, pretenden adquirir financiamiento por más de 1 billón de pesos, es decir, 14.17% del total de ingresos. El financiamiento, familias mexicanas, es deuda pública interna o externa. Dicen que el actual gobierno está pagando una deuda heredada. Lo que no dicen es que en lo que va del presente sexenio, el Banco Mundial ya aprobó 8 proyectos de crédito solicitados por el actual gobierno de México con un valor de 77.855 millones de pesos, que no serán utilizados para seguridad pública, ni para atender la salud, ni para la educación de los mexicanos. Están incrementando la deuda en comparación con la deuda que adquirieron el año pasado en 28.4%. Ante la actual crisis económica mundial, es irresponsable incrementar la deuda. Este proyecto de ley no considera, ni siquiera menciona la desaceleración económica, las tendencias inflacionarias, las altas tasas de interés y los conflictos geopolíticos, porque si lo hiciera, los números ya no serían tan alegres. Es en los impuestos y en la deuda donde se concentra el 69.88% del total de los ingresos proyectados por el Ejecutivo para el 2023. Y no quieran sorprender a la ciudadanía exponiendo supuestas felicitaciones internacionales cuando las instancias internacionales los critican, son los malos intervencionistas extranjeros que quieren someter y decirle qué hacer a México, pero cuando los felicitan son los buenos, los expertos en economía. Por eso la gente ya no les cree nada, por esa incongruencia. Los felicitan por refinanciar la deuda pública, díganlo con todas sus letras, y todavía tienen el descaro de congratularse por ello. Este gobierno año con año continúa endeudando a los mexicanos cuando el presidente de la República prometió durante su eterna campaña que no endeudaría al país, una más de sus promesas incumplidas. Es la clase media, son los aspiracionistas, las mujeres y hombres trabajadores que no se quedan esperando las dádivas del gobierno, aquellos que ustedes tanto desprecian y critican porque no creen en sus mentiras y los cuestionan, quienes continúan sosteniendo la economía de nuestro país a través de los impuestos y de quienes nuevamente pretenden conseguir el recurso que despilfarran en generar clientelismo político, en proyectos obsoletos, en la destrucción del medio ambiente y en pagar la deuda pública que ustedes mismos han generado. Vienen aquí a gritar mentiras sin fundamento, a leer la misma notita que les mandó
mandó el Ejecutivo para quedar bien con el presidente de la República. No es con el presidente con el que tienen que quedar bien, diputados del oficialismo, es con las mexicanas y los mexicanos que pagan sus sueldos para que se pongan a estudiar, para que analicen, vigilen y cuestionen en su representación lo que hace el Ejecutivo, no para que vengan aquí a derrochar salamería y aplaudirle todas las ocurrencias al presidente de la República. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.